¿De qué hablamos cuando hablamos de colectivos excluidos? Un enfoque desde los derechos humanos. En la plataforma del voluntariado de España nos venimos planteando la utilidad de referirnos a las personas con las que trabajamos como encuadradas en colectivos que denominamos de exclusión. Ello nos lleva a hacer una investigación contando con personas expertas que nos ayude a aclarar el asunto. ¿Qué es la exclusión social? Entendemos la exclusión social como merma en la condición de ciudadanía, desconexión, pérdida de vínculos, una imposibilidad de participar en los intercambios económicos, culturales, sociales y políticos. Hablamos de un proceso que resulta de la interacción entre factores de esa índole, pero que se da siempre sobre un trasfondo de desigualdad. Económica. Aunque se puede medir de muchas formas, no hay duda de que la pobreza es un elemento clave con relación a la exclusión. Social. Los procesos de exclusión no solo dependen de los aspectos materiales, de una mayor o menor privación económica, sino que muchas veces empiezan con la marginación o rechazo de determinadas pautas de conducta u otras circunstancias personales. Así, la discriminación puede estar en el origen de la exclusión o constituir una causa de agravamiento de la misma. Política. La participación política es inherente a la vivencia de la ciudadanía. Hay que entender esta participación en un sentido amplio y además muy ligada al capital social, siendo más alta en los grupos sociales con mayor nivel económico y formativo. A la falta de proactividad en el ejercicio de la participación política, hemos de añadir los límites o trabas que se ponen en el ejercicio de esos derechos, en particular a las personas migrantes. Naturaleza de la exclusión social. Intrínseca. El desarrollo del propio sistema socioeconómico genera por sí mismo exclusión social. Estructural. Ello da lugar a que determinadas circunstancias se asienten en la estructura social, dando lugar a situaciones de exclusión. Multidimensional. Tal y como indicábamos al hablar del concepto, no es posible hablar de exclusión solo desde una característica, pues en él confluyen elementos de la esfera económica, la participación social, la participación del bienestar público y la cultural. Procesual. Algunas personas transitan desde la integración a la vulnerabilidad. Otras se ubican permanentemente en la vulnerabilidad. Un tercer tipo de trayectorias va hacia la exclusión desde la integración y la vulnerabilidad. También existen trayectorias que van desde la vulnerabilidad a la exclusión más absoluta y un quinto tipo que vive en la exclusión permanente. Abordable desde la política. Como fenómeno históricamente construido, la exclusión social debe formar parte, del debate y de la acción política. Puede y debe afrontarse desde una perspectiva ética, que debe estar en la base de las entidades del voluntariado, queriendo decir con ético que, sin desatender a las personas individualmente, las entidades debemos poner el punto de vista en la transformación social. Heterogéneo. La exclusión se plantea como un fenómeno de distintas intensidades en función del alejamiento de los individuos respecto al centro de la sociedad. No podemos perder de vista que los ámbitos de exclusión son muy variados y que, aun entre las personas que están bajo el influjo de la misma o similar constelación de variables, la exclusión social se manifiesta de manera diferente en cada una de ellas. Así, al hablar de exclusión, nos movemos siempre entre la mirada al colectivo, homogeneizadora, y la mirada a la persona, heterogeneizadora.
¿Quién es el sujeto de la exclusión? Podríamos decir que la exclusión se estructura en torno a los grupos y se manifiesta en las personas. Ocurre, sin embargo, que además del grupo, las consecuencias de esas tendencias exclusógenas las sufren personas concretas. Esto nos introduce de lleno en el objeto de nuestra investigación, destinada a intentar dar respuesta a la cuestión ¿de qué hablamos cuando hablamos de colectivos en riesgo de exclusión? ¿Individualizar o colectivizar? Desde la lógica de la atención, de lo que se trata es de abordar colectivamente las necesidades comunes y, al mismo tiempo, atender de manera individual los aspectos específicos de cada persona. El objetivo es tanto atender a las necesidades prácticas que tienen que ver con lo inmediato, lo que es necesario para unas condiciones dignas de vida, pero, al mismo tiempo, no perder de vista los intereses estratégicos, relacionados con las condiciones estructurales de la desigualdad y la exclusión social. Escenarios de exclusión. Si hemos definido la exclusión como un proceso complejo en el que están presentes variables económicas, políticas, sociales y culturales, ¿por qué ponemos el foco en las personas que la sufren? Creemos más adecuado hablar de escenarios sociales en los que se produce la exclusión. El marco general vendría dado por los derechos humanos, ya que podemos ver que la exclusión social aparece cuando determinados derechos no se cumplen o se garantizan. En nuestra opinión, tras la enunciación de los diferentes derechos, laten con fuerza dos principios, la dignidad y la igualdad, en cuya negación está el origen y mantenimiento de la exclusión social. Así pues, creemos que es posible usar un enfoque de derechos humanos como herramienta con la que podamos identificar los escenarios en los que se producen la exclusión social y así plantear esta como un problema universal y no como cosa de unos u otros colectivos. Ese análisis nos arroja estos escenarios de exclusión que dibujan los ámbitos de actuación de las entidades del sector. Acceso a la vivienda, acceso al empleo, atención a personas dependientes, bienestar de la familia, buenos tratos, derechos de ciudadanía, derechos de la infancia, derechos de las víctimas, derechos laborales, desarrollo personal igualitario, diversidad afectivo-sexual, empoderamiento personal, erradicación de la trata de personas, formación y capacitación, igualdad y equidad entre hombres y mujeres, igualdad y equidad étnico-cultural, integridad física y moral de las personas, maltrato en situaciones de dependencia, promoción del acceso a la cultura, promoción del acceso a la educación, promoción y defensa de los derechos civiles, sinhogarismo, violencia de género. Hacemos esta propuesta con el propósito de que sirva para la reflexión y el debate, con la vista puesta en combatir la exclusión social en todos sus niveles. Aun presentando dificultades, creemos que es una ocasión para situar la exclusión en el contexto social y no en el de las personas que la sufren, y, sobre todo, para entenderla como un déficit en los derechos humanos.